Y si os parecía curioso las arqueas, las procariotas, antes de meternos con las famosas eucariotas, creo que es muy importante hacer un pequeño inciso sobre otro tipo de organismos que son muy particulares, que son los virus. Se conocen los virus desde hace mucho, por lo que el más antiguo conocido es la viruela, que se detectó o se encontró así tal en el siglo X, y hasta 1979 fue un quebradero de cabeza. Es la única enfermedad humana que se ha eliminado completamente a día de hoy. Existen dos reservas, una en Rusia y otra en Estados Unidos, de este tipo de virus por si acaso, para estudiarlos y compararlos con otros tipos de virus. Si se destruyese y volviese a producirse, produciría muchos daños, por eso está en sitios muy específicos. Y interesa mantenerlo en unas temperaturas y en unas condiciones un tanto constantes. Otro ejemplo es la vacuna de la Vaccinia virus, que se descubrió por Edward Jenner en 1796 y fue un gran descubrimiento porque protegió de muchas otras enfermedades y de ahí han salido muchas de las vacunas, así como curiosidad. Algunos virus producen, como todos sabemos, enfermedades infecciosas y por ello os recuerdo un poco los tratados de Koch, aquellos que os comenté en el primer vídeo cuando hablábamos un poquito de microbiología y tal. Bueno, pues el agente debe estar presente en todos los casos de la enfermedad, pero no en los hospedadores sanos. Este postulado está un poco incorrecto porque eso de no en hospedadores sanos es mentira. Se puede encontrar en individuos sanos un virus, pero no produce la enfermedad porque el sistema inmune actúa. El Tratado de Koch II decía que la gente debe ser aislado del hospedador enfermo y obtenerse en cultivo puro en el laboratorio. Bueno, esto no siempre es posible, no siempre se puede y menos en el caso de los virus. También ocurre el tercer tratado que dice la enfermedad específica debe reproducirse cuando un cultivo puro de la gente se inocula a un hospedador susceptiblemente sano. No siempre se reproducen dentro de un hospedador, por lo dicho, porque puede ocurrir que a veces el cultivo no sea el mejor o el hospedador, por muy susceptible que esté y por muy sano que esté, también tiene un sistema inmune que puede atajar el problema. Y en última instancia, el último tratado de Koch también decía que la gente debe ser recuperable de nuevo a partir del hospedador inyectado experimentalmente. Esto sí es factible en el caso de los virus, siempre y cuando tú tengas el virus todavía en tu organismo. Siendo el tema del tamaño una de las primeras propiedades distintivas de los virus es que estos tipos de organismos son tan pequeños que entre las bacterias y los virus se descubrió gracias a Dmitry Ivanovsky en 1892 que el virus del mosaico del tabaco pasaba todos los filtros que en principio podían hacer que se retuvieran las bacterias. Sin embargo, como hemos dicho, los virus como son más pequeñitos, pues pasaban esos filtros. Y entonces, claro, así podían producir muchos daños en los experimentos y en otros muchos casos. Algunos virus provocaban también la transformación y tumores, de modo que tenemos también que destacar el caso de, por ejemplo, el sarcoma virus en aves o los virus como el herpes virus o incluso el HPV, que es descubierto por Harald Zwerger y que parece ser que es un virus que afecta y que genera tumores. Existen virus también en otros reinos que serían, por ejemplo, los bacteriófagos, de los cuales ya os mencioné cuando hablábamos un poquito de las bacterias. Las propiedades generales en conjunto de los virus, para que tengáis un poco la idea general, es que todos los virus comparten unas propiedades generales y comunes en cualquier caso, que son agentes infecciosos con genoma de ácido nucleico y cápsida de proteína. Es decir, su recubierta es de proteína, pero siempre tienen un ácido nucleico dentro, bien sea ADN o RNA, o ADN, ARN, DNA, RNA, según lo digáis en castellano o en inglés. Yo es que lo digo indistintamente, no me lo tengáis en cuenta. Parásitos. También hay que decir que los virus son parásitos, pero son parásitos intracelulares, obligados, que dependen de una célula hospedadora para reproducirse. Es decir, que un virus fuera de tu cuerpo muchas veces no vive. Por eso precisamente nos infectan una y otra vez. Sin capacidad metabólica. Bien, los virus hay que decir que no tienen capacidad metabólica porque solo en el estado extracelular son capaces de no tener actividad metabólica, es decir, dependen de un huésped para reproducirse y para metabolizarse. De ahí viene el debate de por qué los virus se considera o no si son individuos como tales o formas de vida como tal. Todo depende de qué consideres como algo vivo. Y este es uno de los problemas.
Y bueno, hasta aquí por hoy. Ya en el próximo vídeo contamos un poquito más de por qué se creen que son organismos vivos o no, porque si no se nos hace eterno este vídeo. Así que darle like, suscribiros, todas estas cosas, que es gratis, no os va a costar dinero, gracias a Dios. Y ya está, así que eso, que espero que os haya gustado, divulgarlo por favor, que todo lo que se aprenda siempre es poco. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Por cierto, esta despedida me suena mucho a Yuko y a Ernesto. Espero por Dios que nadie me diga que es plagio. Lo siento, es que me gustan mucho. Son maravillosos. Nekojita Blog, ir a verlo. Aprenderéis mucho de cultura y de Japón. Besicos. Chao.